disculpa, o sea, porque dice, sí me equivoqué, y entonces sí, porque de repente puede uno estar obteniendo información. Es como ver el Facebook, es casi se parece mucho que no, sí. Wikipedia también tiene muchos errores. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, nos pusieron a hacer el experimento de hacer una página de Wikipedia para mostrarnos que cualquiera, casi cualquiera puede abrir una página, un Wikipedia, y qué tan preciso sea, quién sabe. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa información. Entonces por eso cuesta trabajo estar trabajando sobre estos asuntos. Si salen dudas, pues hágamelo saber con tiempo, o ahorita no hay problema, los vamos registrando y vamos trabajando sobre eso. Entonces les había comentado que del monstruo de las 7 cabezas no nos vamos a enfocar en la reina del cielo, no nos vamos a enfocar tanto en Leviatán o esos tipo de demonios o de animales que muestra la escritura. Nos vamos a enfocar en las 7 cabezas. Porque de alguna manera yo siempre he tenido claro que no nos sirve de mucho tener tanta información si no es aterrizable. O sea, si no se puede aplicar, si no tiene sentido para la vida real. A veces puede servir de información, pero se queda solo en eso, y el problema es, lo bueno es que nada más se quedará en eso. Para algunos esa información se puede generar, se puede traducir en confusión o en discordias, en discusiones, en muchas cosas que no tienen edificación. Entonces no pretendo llenar la cabeza de información suficiente con que ya haya estado yo leyendo y buscando todo lo que pude, y con la presión de lo que implica, como para estarse metiendo tanta información en vano. Trato de que sea lo más aplicable posible, entonces para que tenga uso en la vida diaria, en el desarrollo de nuestra vida y nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque hay cosas que no nos tocará entender a plenitud. Los teólogos estudian, proponen teorías o posturas, algunas atinadas, otras ya con el tiempo se demuestra que no están tan atinadas, y no pasa nada, pues todos nos podemos equivocar. Entonces, para no meternos en tanta información, entonces vayamos con las 7 cabezas. Voy a tomar como, voy a tratar de hacer a lo largo de estas semanas un cruce de comparativo de información entre tres líneas. Primero, los 7 montes; segundo, los 7 imperios; y tercero, 7 aspectos del espíritu de la época, o el Zeitgeist, que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces vamos a tomar como referencia Apocalipsis 17 del 8 al 12, que ya lo tenemos aquí, y le dice el Señor a Juan: la bestia que has visto, ¿qué pasa con esa bestia? Era, no es, y está para subir del abismo. Y luego aquí volví a marcar abajito en colores ya, porque primero hay que comenzar con esto, entender estas cosas. Esa bestia era, no es y será. Porque los espíritus en los que se mueve, o lo que sucede aquí, es un juego de tiempos. Era, no es y será. Hay otra parte donde dice era, es y será. O sea, estos espíritus se comparan con lo que Salomón dice en la sabiduría de Eclesiastés, cuando dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, porque lo mismo que va a ser, eso ya fue antes. O sea, en este asunto de cómo el diablo se mueva, o la bestia o las cabezas se muevan, no hay nada nuevo. Yo lo visualizaba algo así como algo parecido al oficio o profesión del hermano Norberto y Betín, que ellos saben mucho más que yo solo tengo una idea de ¿cómo se llaman los pistones? O el motor, que unas bielas, o ¿cómo se llaman las piezas que suben y bajan? Las bielas, ¿verdad? Bielas y pistones, o sea, el motor de acuerdo a la cantidad de
¿cómo se llaman? Pistones que tenga, puede ser 4, 6, 8, pues tiene la cantidad de bielas o esas cosas raras. El caso es que se mueve, cuando una está arriba, la otra está abajo y sube y baja y sube y baja y va y viene. O sea, el diablo siempre va a estar jugando con los tiempos de las personas. Va a estar jugando entre los tiempos para que de repente algo que fue antes parece que ya no está, pero de repente va a volver a venir, o parece que está ahorita, pero ya fue. Entonces hay un juego de cosas con las cuales no podemos ser tan estrictos. Es como las modas o lo que pasa en el mundo. En el fondo, todo lo que vivimos ahora, que decimos, ay, ahora están peor las cosas, depende de qué enfoque. Depende de qué estemos hablando. Es que la violencia está peor que nunca. Depende de qué o cómo la estemos interpretando. Es como la pobreza. La pobreza, cuando un gobierno nos dice, ya disminuyó la pobreza, depende con qué indicadores la están leyendo. O depende de lo que ese gobierno diga que es pobreza. Entonces, si él dice que pobreza es que sales de la pobreza cuando ya tienes tortillas y frijoles, entonces saca de la pobreza muchos dándoles tortillas y frijoles. Pero en otros países la pobreza es que tengas tortillas y frijoles, que tengas calefacción, que tengas un techo, que tengas internet, o sea, que tengas todo ese tipo de servicios. Para ellos, si no los tienes, eso es pobreza. Entonces, mucha gente que aquí se dice que no es pobre, en otro país es una miserable. Está en la pobreza extrema. Entonces, ese es un juego, depende cómo se quiera jugar. Depende cómo el diablo aquí tenemos, por eso volvemos otra vez al principio. Ahorita lo vamos a volver a leer, donde dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, porque hay que entenderlo. Entonces, no es y está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo a la bestia. O sea, el diablo juega con el imaginario de las personas, provocando asombro, provocando expectación. Por eso es tan atractivo los temas apocalípticos, porque incluso la gente que no conoce al Señor, hay mucha gente que le gusta mucho los asuntos apocalípticos, pero por lo espectacular que pueda resultar, no tanto por lo que le edifique o por lo que pueda hacer en ellos, porque si no entienden ni siquiera, entonces no va a pasar nada en ellos. Entonces, el trabajo es el asombro. El asombro es determinante en este proceso, provocar que la gente sea atraída. Por ejemplo, aquí en México prácticamente no había desfiles de Día de Muertos. ¿A partir de cuándo se comienzan a tomar toda la fuerza posible los desfiles de Día de Muertos en nuestro país? Después de la película de ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llamó la película que grabaron del? No, Sangre por Sangre, usted está hablando de violencia. Ay, sí. Una película de la agente 007 que sale, también la de Coco, resurgió la celebración del Día de Muertos en México, por lo espectacular que resultó. Y como hay un juego entre economía, espectacularidad, religión, espiritualidad y todo este tipo de cosas, entonces los gobiernos mexicanos descubrieron que había mucho dinero detrás de todo, porque el mundo quiso venir a conocer un desfile de Día de Muertos que no existía, pero que las pantallas de cine se los pusieron, donde andaban correteando a aquel fulano en medio de un desfile de Día de Muertos en México que no existía. Entonces les genera aquella espectacularidad, y entonces comienzan a fortalecer el espíritu de la muerte en medio de nuestro país. Disney, a través de Coco, que magistralmente presenta todo el proceso del Día de Muertos de una manera fantasiosa, pero igual provoca que estos días miles de personas del mundo quieran venir a los cementerios de Mixquic, a
a varias partes de este país, incluso pasar la noche en el cementerio para ver cómo se hace un altar de muertos y que la gente está ahí, todo ese tipo de la feria del hueso, todo aquello por lo que implica. O sea, el diablo no se va a presentar de mala forma, va a jugar con la mente de las personas. Entonces, aquello que fue, que habían hecho nuestros ancestros, volvió una vez más al escenario público por el asombro que provoca en las personas. O sea, la adoración no se provoca por el temor, básicamente se provoca por el asombro. Entonces la gente le entrega todo porque lo admira, porque es asombroso lo que está pasando. Entonces, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Pero como no es una sola, pero tiene diferentes caras o presentaciones, entonces de repente va a ser de una forma, de repente va a ser de otra, de repente va a ser el gran atractivo por ejemplo, el turismo religioso. La meca del turismo religioso en el mundo, pues básicamente son 3 los puntos del turismo religioso en el mundo, los más fuertes, que es el Vaticano, que es Jerusalén en Israel, y que es también la gran mezquita de los musulmanes. O sea, hay 3 puntos de gran turismo, y luego ya después está en la India, donde está el Buda, y hay otros puntos de atractivo de esa naturaleza. Son estructuras enormes, multimillonarias, que buscan fortalecer y volver a traer lo que en la antigüedad había sucedido en ese lugar. Entonces, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya lo vimos la semana pasada, esa teoría de los montes, pero la vamos a traer una vez más. Vamos a trabajar sobre esa. Y luego verso 10 al 12, no solo son 7 montes, también son ¿qué? 7 reyes, o que contrastado ya con el libro de Daniel y con el libro de Ezequiel y con el resto de la escritura, básicamente son 7 imperios. Y luego fíjese, era, no es y será. 5 de ellos han caído, o sea, era. Y luego, uno es, o sea, no es. Parece que no es, pero sí está. Y el otro aún no ha venido, o sea, será. Aquí son 7 montes, ya dijimos la semana pasada, los 7 montes sobre los que se establece el Vaticano, donde está literalmente, técnicamente el Vaticano, ahí están los 7 montes, vamos a trabajar sobre ellos. Pero también son 7 imperios sobre los que no vimos la semana, bueno, los mencionamos nada más a vuelo de pájaro la semana pasada. Y cuando venga es necesario este imperio o este rey, porque son representantes de imperios. La diferencia entre un rey, un reino y un imperio es que un reino es legal. Y un imperio invade o toma por la fuerza o por la conquista. Por eso creo que el término conquista en el lenguaje de los hijos de Dios no debería existir, porque nosotros no conquistamos, recuperamos lo que le pertenece a cada hijo de Dios o al reino de Dios. Pero la conquista es un acto violento de arrebatar lo que no le pertenece. Ese es un punto de diferencia nada más. Digo, porque nos gusta mucho el lenguaje cristiano profético de vamos a conquistar y esto y lo otro, pero aquí se trata de una recuperación, ¿sí? Que es diferente. Es necesario que dure brevemente. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y no solo están los 7 reyes ahí, sino que también tiene ¿qué? 10 cuernos, porque esa bestia que describe versos atrás tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos y 10 diademas, ¿sí? Y esos 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, de nivel inferior a estos de arriba, que son de las cabezas. Aún no han recibido reino, pero por una hora recibieron autoridad como reyes juntamente con la bestia. Lo complejo de la interpretación profética, bueno, es que en las escuelas de formación bíblica teológica no te enseñan lo profético como nosotros lo conocemos. Cuando te enseñan profecía, te enseñan profecía pasada o escritural en cuanto a eventos del porvenir, pero no en cuanto al fluir profético del cuerpo de Cristo. Es diferente el término para no confundirnos. Entonces, cuando estos 10 reyes, porque más adelante dice que ellos le entregarán su poder a la bestia o al anticristo,
cuando yo recién conocí a Cristo, aparte de la Biblia, ¿cuál cree usted que fue el primer libro que cayó en mis manos y lo leí? Uno, más o menos, sí. O sea, aparte de la Biblia, no uno de Apocalipsis, un libro que se llama así de gruesote, no sé cómo llegó a mis manos, yo tenía como 3 meses de que había conocido a Cristo, se llama Escatología Bíblica, un librote así, lo agarré y me lo ejecuté como 5 veces el libro. Entonces mi mente se ejercitó mucho la interpretación de las teorías apocalípticas y todo eso. El caso es que en ese tiempo Gigi Ávila, que era el predicador del momento, el maestro del momento, hablaba mucho de la venida de Cristo y otro tipo de cosas al lado de otros predicadores de ese momento. Ellos decían, fue más o menos en ese tiempo, se comenzó a formar lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Porque Europa, pues son muchos países, pero trabajaban separados. En un punto se decidieron juntar. Entonces comenzaron a decir los hermanos escatológicos o apocalípticos que esa Unión Europea, que comenzó como entre 9 y 10 países, eran los que le iban a entregar el poder al anticristo. No sucedió tal, por eso le digo que no debe uno especular tanto sobre estos asuntos del porvenir. Lo aseguraron con mucha fuerza, entonces apretaron más aquello de Cristo ya viene porque ya los 10 reyes se están juntando y ellos le van a dar el poder al anticristo. Entonces hay muchas teorías, que el Papa Negro y que todo este tipo de cosas, ¿no?, que uno oye, lee por ahí, que se mezclan por ahí. Entonces, de uno conocer los postulados, conocer las teorías, cómo se corren, pero no engancharse. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, y luego el 13 y 14 que lo anoté aquí abajo. Estos, ¿quiénes? Los 10 cuernos o los 10 reyes tienen un mismo propósito. Ahora, es que estoy resaltando cosas importantes. Primero, el diablo juega con el asombro de la persona, juega con los tiempos, haciendo parecer algo nuevo que en realidad es más viejo que qué, haciendo parecer algo como si lo estuviera inventando él, cuando en realidad el diablo no puede inventar nada, solo es un burdo imitador de los principios del reino de Dios. ¿Sí? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que el diablo puede hacer es tan viejo como él. Así de sencillo, no hay nada nuevo, ni hay nada asombroso. Su capacidad es que tiene capacidad de, usa todos los recursos para hacer el gran espectáculo, para formar los grandes escenarios, los grandes templos, las grandes cosas que hacen que se le caigan las babas a las personas. Por eso es tan complejo, tan difícil bregar entre los jóvenes cristianos, entre la iglesia y lo secular, porque afuera se mueve tanto millón de pesos y tanta escenario, tantas cosas tan espectaculares, megapantallas, y de todo lo que se usa, que wow, o sea, suena demasiado atractivo. ¿Sí? Digo, ya llegas el domingo a la iglesia y los hermanos tocan precioso, los hermanos adoran es precioso, pero no hay humo, pero no hay luces, pero no hay las megapantallas, no hay toda esa megaproducción que genera una atmósfera que hipnotiza, que envuelve y provoca el asombro, y entonces los pone blanditos. Por ahí nos vamos a ir trabajando. Entonces tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Otra cosa es que tienen propósito, saben lo que quieren lograr. Y el problema con los hijos de Dios es que la mayoría de las veces no sabemos ni lo que queremos. Y se acabó. Ahí vamos, nada más caminando. ¿Cuál es su propósito? Entregar su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y una vez que la bestia o el anticristo tome el poder, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Siguiente página. Comencemos a analizar la primera cabeza y nos vamos sobre la teoría de los montes, la primera, de los montes sobre los que está montado el Vaticano en Roma. El primer monte de ellos se llama el monte Palatino. Aquí está, que significa palacio.
Este monte históricamente durante el Imperio Romano era el monte de la residencia de los emperadores, por eso están ahí todos los palacios montados ahí arriba. En ese monte cuenta la leyenda que se encuentra la famosa cueva Lupercal. ¿Cuál es la cueva Lupercal? Donde estaba Luperca. ¿Y quién era Luperca? La loba que amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, según la mitología romana. Luperca, y sí, aunque les estén riendo, es Lupe, es Guadalupe. Por eso Guadalupe en el lenguaje mexicano es cueva de lobos. Entonces Luperca literalmente significa loba, lupe, o también entre los romanos se utiliza como un término de prostituta, porque algunos sugieren que no necesariamente era una loba animal, sino una prostituta quien amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Esto va conectando las ideas porque entonces nos lleva a la gran ramera. ¿Sí? Mastíquenlo con calma. ¿Sí? Yo tuve que investigar mucho. Siguiente. Esa primer cabeza, pero ahora desde la perspectiva de la teoría de los imperios, también es el primer imperio. Y en el orden de los imperios es Egipto, que según la escritura, Egipto o Faraón es Leviatán. Leviatán o Luperca, la gran ramera. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti. ¿Contra quién? Faraón, rey de Egipto. Y ese Faraón, ¿qué es? El gran monstruo marino que yace en medio de sus ríos. No un solo río, está en plural de sus ríos. Ahorita estoy dejando que anoten ríos en plural porque la página, el texto que vamos a ver al final nos lleva al Nilo, pero no como un Nilo, sino como plural, no como un río, porque es la gran ramera y implica las ramas, implica la prostitución, implica las diferentes cabezas, implica toda esa capacidad para diversificar todo aquello que quiere hacer, aunque tiene un solo propósito y tiene un solo eje. ¿Sí? Entonces aquí es Faraón el que está representando este asunto en Ezequiel 29:3. Entonces aquí nos representa a Faraón como el Leviatán o como la ramera. ¿Sí? ¿Están serios? ¿Por qué? Ok. Ok. Por eso a la mamá Miriam yo ya no le digo, casi desde que llegó a la casa le cambié de nombre. Le canté aquella de Joan Sebastián. Te voy a cambiar el nombre. Siguiente, están muy serios. La tercera línea comparativa sobre la que vamos a trabajar para tratar de descifrar la cabeza primera o el espíritu que se mueve detrás de esta cabeza, cómo ataca, cuál es su modus operandi, está en el primer Zeitgeist. Se los he enseñado, lo van a ir, ahora se lo aprenden a fuerzas porque se los he mencionado algunas veces. Este es un término que emerge de la filosofía y luego se va a la sociología alemana, donde los sociólogos alemanes dicen, todo eso que ustedes alegan tanto, y que yo oigo toda la gente que habla muy seguido, no, que yo soy generación X, que los millennials, que los Zetas, que los baby boomers, que los quién sabe qué, que los centennials, que los de hierro son los baby boomers. Se les conocía como hierro
lo rígido, lo sólido que son. Nace este término en la sociología alemana, donde ellos tratan de decir, esta palabra significa el espíritu de la época. O sea, los alemanes sociólogos reconocen que cada época tiene un espíritu que opera en ella. Y ese espíritu domina la educación, domina la cultura, domina el entretenimiento, domina la política, domina la estructura social y familiar. Por ejemplo, ¿qué ha permeado el lenguaje en nuestra sociedad actual, en estos tiempos, en estos días? Algo que ustedes dicen, lo encuentro en la política, lo encuentro en la tele, lo encuentro en la escuela, lo encuentro en todos lados, que se lo quieren meter hasta a tablazos, pero se lo quieren meter a la sociedad. La identidad de género, el lenguaje inclusivo, la comunidad LGTBIQ+, o sea, ahora a chaleco. En todo programa social, toda política de gobierno tiene que traer transversalmente la ideología de género. O sea, eso es a chaleco. Programas educativos en el país, sí o no, tienen que traer transversalmente ideología de género. Las televisoras, si un comunicador quiere ser parte de tal o cual empresa de comunicación, tiene que tener lenguaje inclusivo y no expresar lenguaje que ellos denominan homofóbico. Ahora ya cualquier cosa le llaman homofóbico. Están perdiendo todas las cabales. O sea, este es el espíritu de la época. Cuando logra permear todos los sectores, entonces es el espíritu de la época. No solo uno, sino que ya lo vas a encontrar en todas partes. Ahí está el espíritu para que nos quede más. Incluso la economía también la permea, porque los grandes bancos en el mundo, las grandes economías en el mundo, le dicen a los países menos desarrollados, como a México y a otros, si tu ley no incluye la inclusión de la comunidad LGTB, es más, tienes que tener un porcentaje de integrantes de la comunidad LGTB en tu personal. O sea, ya están obligadas, así es legal. Yo conozco convocatorias que he visto, leo y entiendo y recibo de instituciones de gobierno donde, ok, para esta convocatoria estamos buscando personas, pero tiene que haber a lo menos tantos de la comunidad LGTB, tantos de mujeres, tantos de ancianos, tantos de jóvenes, y o sea, están permeando en todos los sentidos. Y hay países que le dicen a otros países, si no cambias esta ley, ya no te voy a financiar, no te voy a dar. Solo con que le cambien un término a la ley, le sueltan millones. Por eso los diputados y los senadores están bajo la presión de cambiar las leyes para que el país pueda recibir toda ese millonario financiamiento. O sea, ese es el espíritu en la época actual. Le estoy explicando esto para que entendamos lo que es un zeitgeist, o sea, cómo es el espíritu de una época. Entonces, entendiendo eso, hay que ver que ha habido diferentes épocas. Estamos hablando de la época que estamos ahora, pero en cada época se mueve, o sea, es como que en cada época toma fuerza una cabeza diferente. Y luego en otra época se levanta otra cabeza. Y luego otra, y van y vienen, y están jugando como las bielas, quedamos que se llaman, ¿verdad? Las bielas, suben, bajan. Era, no es, pero será, y va y viene, y la gente está embelesada en eso. Incluso hay profesionistas que para sonar profesionistas intelectuales usan lenguaje inclusivo, entre comillas, y dicen que están de acuerdo con muchas cosas por parecer muy progres o muy intelectuales, y no se atreven a abrir la boca. Yo tengo mucho respeto yo sé que a varios de ustedes les puede caer muy mal, en ratos me cae también muy mal a mí, pero respeto muchísimo a Donald Trump, que se atrevió con todos los pantalones a decirle a las escuelas,
no más lenguaje inclusivo aquí. Se acabó. Y a decirles a los comités de olimpiadas y a las olimpiadas, no transgéneros en los Juegos Olímpicos. Si eres hombre, juegas como hombre, y si eres mujer, juegas con las mujeres, aunque te hayas operado y te hayas quitado o puesto lo que sea. Los pantalones para hacer eso, porque aquí en México pocos se atreven a abrir la boca. Estaba en una reunión yo de funcionarios de gobierno no hace muchos meses, menos de un año. Estaba el alcalde y otros funcionarios, estaban pavoneándose y todo lo, pues para eso se reúnen los políticos, ¿verdad? Para ensalzar lo que hacen y lo que está bien, se vale, pues, bueno. Se levanta un hombre y dice, pido la palabra. Dice, lo único que tengo que, dice, qué bueno por todo lo que han hecho, pero lo único que tengo que decirles es algo. No encuentro un político, un funcionario que me esté ahorita defendiendo a la familia en sus principios básicos, en sus principios correctos y morales, como debe ser. A ni uno de ustedes lo he visto que lo haga. Dice, al único, y se atrevió a decir el nombre, dice, al único que lo está haciendo es, ¿cómo se llama ese fulano, este hermano? Bueno, no hermano, bueno, Eduardo Verástegui es el único que lo está haciendo, dice. Y pum, se acabó. Porque te enfrentas a una cabeza de un monstruo que no es tamaños monumentales. Sí, yo nada más porque no salgo en redes sociales, o sea, a mí me tragarían vivo. Literal, o sea, hasta, como dicen ahora, me funaban, ¿no? ¿Por quién sabe qué significará eso? ¿De dónde viene esa palabra funar? Díganme. Sí, me funan. Porque te enfrentas a un monstruo de 7 cabezas. Romanos 12:2 dice, en otras palabras, no se conformen o no se hagan forma a la forma de ¿qué? De los patrones del Olam Hase o de la época presente. O sea, no porque, acá están casi todos los jóvenes, voltéenme a ver. No porque los jóvenes ahora sean así, ustedes tienen que ser así. ¿Qué dijo? Vienen los mapuches. Sí, es un dialecto chileno. Podrido. Guácala. Dígale a su vecino, no te hagas como son los demás. O sea, es que el problema es que ahorita voy a ver ahorita voy a ver cómo hipnotizan. Pero hacen que la gente sea como ellos quieren que sea, y hacen que la gente hable como ellos quieren que hablen, y hacen que los maestros enseñen en las escuelas como ellos quieren que enseñen. Y se acabó. Por ejemplo, dicen, la educación es laica. Entonces, ¿por qué meten la celebración del Día de Muertos si es un evento religioso, quieran o no es religioso? Es espiritual, están adorando muertos, están haciendo una evocación a espíritus, eso es religión. Pónganle como le quieran poner. Y se acabó. Pero hay maestros que les podría costar su trabajo si no lo hacen. No se hagan a la forma, a los patrones de este tiempo, en cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean ¿qué? Renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere. ¿Lo que quién quiere? Lo que Yahweh quiere, no lo que la cabeza de ese tiempo quiere, no lo que el espíritu de esa época quiere, no lo que se esté mandando desde el monte de autoridad que está ejerciendo en ese tiempo. En este caso que estamos trabajando, el monte del palacio, el monte de Luperna, el monte de la loba, el monte de la ramera, el monte de la prostitución ideológica, cultural, religiosa que se genera en medio de la sociedad. Tenemos que buscar lo que Dios quiere, y entonces estaremos de acuerdo que lo que Dios quiere, que es bueno, es satisfactorio y es capaz de triunfar. Sí. Siguiente página. Algunos rasgos de esta primer cabeza. Ahí está el monte Palatino. ¿Qué significa Palatino?
Palacio. Esto es rasgos de esta cabeza. Es la inseguridad cubierta de arrogancia. Casi todos los emperadores romanos eran una bola de desquiciados y locos. Locos, desquiciados, un desorden fatal, que lo único que los cubría era la investidura que tenían. Pero estaban locos los fulanos estos. Entonces, es este tipo de espíritu que se mueve de personas. ¿Cuántos de ustedes han tenido un jefe, patrón, compañero, amigo, funcionario, lo que sea, que sin faltarle el respeto, pero al mismo tiempo sí se le falta respeto, es una papa, es un ignorante, está desquiciado mental y emocionalmente, pero es el jefe? Pero es el jefe, o sea, con ganas de darle unas cachetadas cristianas, ¿no? Papá. Pero está bajo una cubierta. Son los emperadores. Es la prostitución cubierta de benevolencia. Luperca. O es loba o es prostituta. O es la loba en el armario. Los más mundanos se rieron porque saben lo que dije, ¿verdad? Ustedes son bien santos. Es una canción de Shakira. ¿Ah, sí sabía? Se hasta movió el pie. Porque no quiero de ninguna manera insultar ni denigrar a personas que se dediquen a la prostitución, porque la prostitución no es solo de las mujeres, también los hombres la ejercen de manera más discreta, incluso sin cobrar, porque si un hombre se mete con varias es un prostituto, aunque no pague, aunque no le paguen ni nada, se está prostituyendo y se acabó. Es una prostitución no pagada. Exactamente. El problema es que cuando yo veo la televisión, a mí me muestran cómo nos comenzaron a convencer de que el homosexualismo no estaba mal. Nos comenzaron a meter películas y programas donde eran personas bien buenas. Era tan bueno Juan Gabriel que tenía pues de todo, ¿verdad? Y sin medida. Y tenía hijos biológicos y adoptados. Dadivoso y promiscuo como él solo. Pero era muy buena persona. Vicente Fernández. No se metan con él. Ya reaccionó. Canta como yo, el vato. Canta, pero pues mujeres de todas. A disfrazar la benevolencia. Salmo 31:18 dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Jeremías 51:25: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Porque mientras tienen el poder, van a hacer lo que les dé su gana. O sea, es un espíritu que se va a esconder detrás de máscaras de benevolencia, de asombro, de belleza y bajo títulos de poder. ¿Qué se esconde detrás de cada persona que tiene poder? No sé.
Algunos pueden ser muy honorables, otros pueden ser una basura de personas por detrás de todo lo que tienen, debajo de todo lo que son. No me la haga de todos, porque… Siguiente, rasgos de la primera cabeza, ahora desde el punto de vista del imperio egipcio. El imperio egipcio se distingue por la tiranía, la opresión religiosa que aterroriza. Es una cabeza opresora, tirana. Por ejemplo, en los tiempos de la Edad Media, donde la gente le tenía horror a la Iglesia Católica, horrores, era horror. De hecho, con la famosa Inquisición, si a mí me caía mal Samuel, pues yo iba y le decía a la iglesia, no, yo lo vi que andaba haciendo una brujería. Y lo agarraban y lo torturaban, y si no lograba pasar el examen, lo quemaban vivo. Una gran cantidad de venganzas enormes. O cuántos científicos no quemaron porque confundieron alquimia o ciencia, buscando hacer investigación con brujería. O sea, el horror que la gente… Hoy lo que la gente le tiene es, pero pues en realidad ya no le tiene ni respeto, ¿no? Ni miedo ni respeto, porque entre tanto basurero que se ha destapado y pederastía y todo lo que se esconde bajo, o sea, ya la verdad es que usted ya no es católico, ¿eh? ¿Ya no es católico usted? No, se ríe. Le pregunté al Rede porque… Pero hay tiempos en que la religión es opresora, cuando tiene todo el poder. En México, en los inicios, la Iglesia Católica era el banco del país, era el registro civil del país, era el dueño de los cementerios en el país, era era la aduana del país. Llegaban los barcos de Europa y revisaban lo que venía. Si venía un folleto, un libro, un tratado, cualquier cosa que viniera de los protestantes de Europa, porque cuando en Europa se estaba reformando la iglesia y estaba emergiendo el evangelio, aquí estaban cerrándose las puertas por mano de la Iglesia Católica. Quemaban todo lo que venía, vámonos. Aquí no, si venía algo que pareciera Biblia, judío o lo que fuera, ahí mismo lo quemaban en el puerto de Veracruz y se acabó. ¿Sí? Entonces viene Bomberito Juárez y los quita, y les quita el poderío para establecer el poderío masónico. O sea, lo mismo pero más barato. Entonces nos habla de un espíritu de esclavitud espiritual, mental, emocional, laboral, religiosa, porque Egipto es un esclavizador. Muchos de nosotros emergemos de la religión y la religión es esclavizante. Es muy esclavizante la religión. Le digo yo a Miriam, ¿cómo puede? Es que cuando yo abrí los ojos hace como 25 años atrás o más, que dije, a ver, mire, las hermanas las hacemos que vengan de falda a la iglesia, y luego anda uno por la calle y las ve con sus pantalones impúdicas, pécoras. Ay, sí. En realidad yo nunca los regañé, nunca les dije nada, pero yo había aprendido que eso era santidad. Así aprendimos, ¿verdad? Que santidad era una buena faldota y su cabello y todo. No había maldad en eso, era lo que habíamos aprendido. Entonces un día agarré la onda y dije, es más hipócrita pues que las hermanas en su casa por comodidad, en la calle, pues un pantalón o lo que sea, y allá andan así y acá tienen que venir así. Parémosle con esa hipocresía. Entonces les dije, si quieren con una falda, con un pantalón, vengan como quieran, pero no anden de hipócritas, no caigamos en la hipocresía religiosa de estar tratando de presentar algo que no es. Porque era muy terrible. A mí no me tocó porque casi nunca estaba en la casa, pero cuando llegaba el pastor a la casa y que la gente, ándale, apaga la tele, ahí viene el pastor. No, si yo voy a su casa y está viendo una buena peli, pues invíteme a verla, ¿verdad?
Pero había tiempos en que la gente le tenía miedo al pastor. Todavía hace poco estábamos oyendo en el radio a un hermano que estaba hablando hace semanas, no hace meses atrás, que dice, bueno, mírenlo, yo creo, yo no, que a él lo invitan a tocar en fiestas cristianas, tiene su equipo de sonido y todo, y él tenía su argüende con la música y la semilla de mostaza y todo aquello para que, pues, porque a mí me gusta mover el bote y no sé qué. Y todos bien serios, dice el hermano, yo estaba asombrado porque yo cobro caro, decía el hermano, yo cobro caro, como para que no me aprovechen. Y ya a cierta hora, avanzada la noche, se fue el pastor y se acerca el papá de la quinceañera y le dice, hermano, ahora sí aviéntese todas las que había tocado. Y le dice, ¿por qué? Es que ya se fue el pastor y se arma la rebatinga. Haga de cuenta los mundanos de Josué y Magali y la hermana Belén en los 15 años de Unice. ¿Sí? No paraban y andaba el pastor ahí, hermano, es lo peor. Esclavitud es una zona segura que termina esclavizando. Génesis 26:2 le dice el Señor, y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y aquí traté de construir esta imagen donde por un lado Egipto está amigable, invitándote a entrar a su casa, pero con su cara por detrás te está esclavizando. La religión no debe ser un factor de esclavitud, ni mental. O sea, si genera temores, malo, algo no está bien, algo no estamos enseñando bien, estamos haciendo mal. Siguiente, rasgos de la primera cabeza desde la perspectiva del Zeitgeist en macro. ¿Qué es el Zeitgeist? El espíritu de la época. Esta se la van a aprender porque ahora cada domingo se las voy a preguntar. Es el espíritu de la época. Desde la perspectiva de estos que acabamos de ver, del monte y de el reino egipcio, primero, es un espíritu que hipnotiza las aguas para montarlas. ¿Quién es las 7 cabezas? Es la mujer o la ramera que está montada sobre ¿qué? Sobre las aguas. Sobre las aguas. Ahora, ahí le va. ¿Cuántos de ustedes saben? Bueno, ya se me levantó el que sabe de montar. Pásele. Pero para montar un caballo, primero lo tienes que domarlo. Allá en Jesús del Monte. Allá en Jesús del Monte, oiga. Hay que domar a la bestia para montarla. No puedes montar las aguas si no las dominas, las apaciguas, las hipnotizas. Los grandes surfistas saben montar sobre las olas, saben dónde agarrarlas y cómo se ve fácil lo que hacen. El problema aquí es que el diablo es un especialista en hipnotizar, porque ya quedamos, y la Biblia nos lo enseña, que las aguas representan a las gentes. De ahí nace la democracia. ¿Qué hacen los políticos en las campañas? Hipnotizar a la sociedad para montarla. Así, nada más. Una vez que logras hipnotizarlos, entonces quiebras el espíritu de la gente. ¿Qué hizo Fidel Castro en Cuba? Estaban en un problema, en una crisis. Mire, las crisis en los países son la clave o para que prosperen o para que se acaben de hundir. Pasó en Rusia, pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en México. Cuando la gente está harta del sistema que tiene,
está a punto de quebrar, como en Rusia, que ya no querían a los zares, a los un emperador llamado zar para ellos. Estaban hartos, ya los estaban matando, ya no, se queda el vacío de poder en el escenario. Había dos opciones. Estaban en la línea que hoy conocemos como capitalismo, y por otro lado estaban los soviets. De ahí nace el término que ustedes cuando fueron a la escuela se conoce como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un soviet es un sindicato. Por eso de ahí nacen los partidos del trabajo, de grupos de trabajadores. Y como aquellos no se atrevieron a agarrar el trono, lo agarraron los comunistas. Y se llevaron a Rusia a un oscurantismo de muchos años, a llevarlo a una oscuridad terrible. Hasta que no vino la perestroika y se abrió Rusia otra vez al mundo. Cuando Mikhail Gorbachev, por los 80s, más o menos. En Venezuela, hartos del sistema, del poder, de la opresión, igual se levanta Hugo Chávez, un pseudo redentor para la nación. En esos años nosotros conocimos a unas venezolanas hijas de Dios, estaban enamoradas de Hugo Chávez. Y yo sabiendo lo que le preguntaba, le dije, ¿cómo les va con Chávez? No, maravilloso. El primero que le da dinero a la gente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pasó en Cuba. Y una vez que te quiebran el espíritu, te hacen sentir que eres la víctima, que eres el pobre, que eres el que necesita rescate, porque por el bien de todos le rompen el espíritu a la gente, y esa gente con el espíritu roto necesita un redentor para que comas de su mano. Y en Cuba, literalmente, y en Venezuela, literalmente, la gente tiene que ir por sus vales de comida o por sus despensas. Cuando hermanos cristianos han tenido que ir a Cuba o Venezuela, se buscan a veces maneras de llevarles algo, más en Cuba, cosas que para ellos son de lujo, como un desodorante, una pasta de dientes, toallas íntimas para las mujeres. Es una locura, pero primero les quiebras el espíritu y los haces comer de tu mano. Y entonces ya así se hipnotiza a las sociedades. Y entonces le entregan el poder porque es el que me está alimentando, es el que me está dando. Y entonces con ese poder entregado, porque son los 10 reyes que estaban listos para ¿qué? Darle el poder a uno solo. Entonces los esclaviza a su voluntad y los prostituye con la loba, porque los partidos comunistas socialistas, es muy curioso su juego, pero están vinculados yo siempre les he dicho y no lo escondo, yo nunca podré votar por un partido de izquierda llamado progresista, porque en esencia, me lo adelanté, porque en esencia esos partidos son anti y contra Israel, y por principio bíblico yo soy pro Israel. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y segundo, porque esos partidos son contra principios del reino, pro agenda LGTB, pro aborto, pro matrimonios igualitarios. Yo no podría votar por eso. Prostituyen la ideología de una sociedad para llevarla a que hagan. Cuando ya se atrevieron a hacer eso, ¿cómo lograron hacer eso siendo que estos países son mayoritariamente católicos y se supone que un católico de raíz no cree ni en matrimonios homosexuales, no cree ni en abortos, no cree nada de eso? Hay una prostitución ideológica religiosa en esto. No se van a enojar conmigo, yo se lo estoy diciendo.
Sí. Y los meten, los bajan al nivel de la sabiduría animal, o sea, irracional. Luis. Sí, de hecho, la llamada nueva escuela mexicana, entre comillas, que los especialistas saben que es un desorden metodológico, los maestros estaban que no hayan ni por dónde darle en las escuelas, tiene manos de un venezolano para insertar la ideología socialista y tiene manos para insertar la ideología LGTB y de género. Bendición. Irracionales. Y es el poder rendido a la bestia. O sea, puede hacer lo que quiera. Mire, yo no estoy ni a favor ni en contra de Peña. Déjeme, hago el comentario para que no se me olvide, porque ya con la edad se me olvidan. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Peña, ni a favor ni en contra del viejito Canoso. Pero Peña se podía equivocar en una cosa y se lo tragaban a mordidas. A mordidas se lo tragaban. A este señor le perdonaban cualquier tontería que decía, cualquier barracidad que decía. Es más, hubo un periodista que le contó los miles de mentiras que dijo y la gente nunca nadie dijo nada. Cualquier otro se lo tragaban vivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque le entregas todo tu poder a quien sea. Déjele, le presto el micrófono porque la oyen allá. No, nomás quería comentar que yo en la escuela tengo una materia que a la semana me dan 6 horas de esa materia que solo habla de la identidad, de la sexualidad y todo eso. Pura basura, ¿no? Apocalipsis 17, 13, 14. Estos tienen un mismo propósito, ya lo habíamos visto, y es. Están muy serios. Siguiente. Me adelanté mucho. Ahí está. Pregunta, para saber si estamos bajo la influencia de esa cabeza egipcia lobística. ¿Trabajas y trabajas y nada? Ay, sí. No, ese era me prometes y prometes, ¿verdad? Trabajas. Contéstese, respóndase. Si no se cubren sus necesidades, a pesar de que trabaja, si no le queda tiempo para servir a Dios, si no le queda tiempo para su familia, si no le queda tiempo para descansar física, mental, emocional y espiritualmente, y solo come pan de dolores, o sea, se va al trabajo porque tiene que ir. Hay gente, de veras, los ves en la maquila, María Luisa lo sabe ver ahí en John Deere, así se llama su maquila, que llegan con una cara de. Porque no quieren ir a trabajar, odian lo que están haciendo. De cuenta Sonia en las mañanas. Que le habla el hermano Wishu y le dice, no me hables. Sí, entrando ya quieren que sea viernes, ¿ah? Entrando el lunes, ¿no? O sea, si estos síntomas hay en su trabajo, entonces usted está oprimido por Faraón. Lo domina la loba desde la mente, desde el monte que le entregó. Debería ser suficiente un trabajo que nos dé tiempo de servir a Dios, de descansar, cubrir las necesidades, estar en paz y disfrutar lo que estamos haciendo. Si no es así, hay que estar despertando rápido porque algo no está bien. Algo no está bien en este asunto. Siguiente, porque están como enojados.
lo necesario para herir esa cabeza. ¿Cómo lastimar esa cabeza? Porque la Biblia habla de tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Primero, hubo una gran fiesta en Babilonia. Levantaron una gran estatua. Cuando suene la música, dijo el rey, póstrense todos. O sea, era tan espectacular la imagen aquella, tan hermosa. Yo creo que, díganme a alguien que fue a tocar en ese concierto, que wow, wow, yo no falto a ese concierto, alguien secular. ¿Alguien? ¿Quién? Adele. Adele. ¿Quién más? Alguien más popular. O sea, es buena, pero no está. Taylor Swift, Michael Jackson. Ya lo revivimos, el poder de la resurrección. ¿Sí? ¿A quién llevamos? A Luismi. Eso. Y lo que siempre canta, Chayanne, ya pasó de moda ese viejito, ¿sí? Ah, ya, Lolo ya, otra admiradora de Chayanne. Ander, ya sabemos quién es tu papá. Pero 3 no se postraron. 3 no se postraron, pero pregunto yo, ¿cuánto judío había en Babilonia en ese tiempo? Habían sido llevados cautivos, había miles de judíos, todos postrados. Porque se necesita un Aarón, un Moisés y una María para liderar la liberación de miles, para desencajar mentalmente. O sea, qué complejo es tener de veras que luchar contra una mentalidad tan violenta que ha sembrado el espíritu de este tiempo para que te atrevas. Que acaban de quitarle la vida en Estados Unidos, Charlie Kirk, ¿cómo se llama? ¿Apellidaba? Recuérdenme el apellido, el hermano Charlie, ¿qué? Kirk, algo así, ¿verdad? Un joven político, predicador, el mayor promotor del evangelio y de los principios conservadores, iba a las universidades, lo odiaban las comunidades LGTB, lo odiaban todos los de la agenda de identidad de género, pero no tenía pelos en la lengua, o sea, se soltaba y era un predicador muy fuerte, muy reacio, reconocido en la política y fuertísimo. Supongo que vio en las noticias, ¿no? ¿O no? ¿Usted no ve noticias? A ver, levanten la mano los que sí sabían de él. Era un caso serio, haga de cuenta, al nivel Benny Hinn en los Estados Unidos como evangelista, pero dominando desde el terreno de la política y del terreno de las universidades. Muy, muy fuerte el hombre. Hace semanas estaba dando una conferencia en una universidad al aire libre y un francotirador se lo acabó. Porque para liberar la conciencia de los millones de hijos de Dios que están atrapados en eso, es muy complicado. ¿Cuántos hijos de Dios no están fortaleciendo a los partidos que odian a Israel? Y ellos los ungen con su voto. ¿Cómo liberar esas conciencias? Necesitamos un Aarón, un Moisés, una María, un trío de locos, literalmente locos, que comiencen a tirar golpes proféticos y contundentes sobre la cabeza para que deshipnoticen a la sociedad. Se necesita una familia que entienda, la familia de ellos, hijos de Dios que alcen la voz, que confronten, que despierten el espíritu de los ancianos y del pueblo. Es el problema, que como son espíritus hipnotizantes que asombran, que se venden con una cara pero en realidad tienen otra y esclavizan. Entonces los hijos de Dios están tranquilos. Siguiente,
creo que es la última, ¿cierto? Es la última. ¿Sí va? Gracias. Termino con esta. Es un espíritu opresor al que estamos entonces descubriendo, ¿verdad? Esclavizante, que somete, que prostituye las mentalidades, que hipnotiza. Isaías 11, 15 y 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Y ese río dijimos que representa ¿a quién? Al faraón, al leviatán, a Egipto. Y lo herirá ¿en dónde? ¿Cuántos brazos tiene el Nilo? Y hay estudios geográficos donde ubican 7 principales brazos del río Nilo. ¿Y cuántas cabezas tiene el monstruo? 7. O sea, la batalla va a ser pegarle a las 7 cabezas representadas por los 7 brazos que irrigan. ¿Cómo creció el comunismo en el mundo? El sagaz de Lenin mandó a hacer universidades rojas en todo el mundo. Universidades donde comenzó a adoctrinarse a la gente en el comunismo. Aquí en América, de sus más grandes discípulos, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, y aquí en México, algunos fuertes que aquí en la colonia Villa Juárez, División del Norte, están todos esos nombres: Diego Lucero, que son guerrilleros, y muchos más. Por eso los sistemas estos hacen escuelas. No solo quieren meterse a la escuela pública ya establecida, construyen escuelas. Si yo fuera usted, le recomendaría una cosa: no se meta a las universidades que el gobierno ha establecido, porque son centros de adoctrinamiento. Si algunos dicen que yo, no sé por qué, algunos dicen que yo estoy loco, porque aunque estudié sociología y en la UNAM, no soy ni socialista ni comunista. Pero, como bien dice Dana, en la escuela hay materias, o sea, que tú sientes que a todas luces es el sesgo por donde va y el sesgo por donde quieren que ¿son los que qué? Pero el sistema educativo que meten es el sistema doctrinario de tal para construir generaciones. Ese es el problema. Y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Diga conmigo, y vea, para terminar, mientras si los hermanos van a cantar una canción de adoración, o Jocelyn ya se va allá a administrar allá. ¿Vale? ¿Quién va con usted? José. Diga conmigo y luego oramos. Diga: Padre, esto es para la cabeza que tenga sabiduría. Hoy reconozco que necesito sabiduría para no dejarme hipnotizar por ninguna de las cabezas de esta bestia, y que me des el poder, la sabiduría, y me reveles las armas para herir de muerte la cabeza que me toque enfrentar. En el nombre de Jesús oramos.